inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como un recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Muy buenas tardes a todos los oyentes, estamos acá en una nueva entrega de Sopa de Letras, de antemano saludando también a mis compañeros en cabina, Daniel Escobar en el máster, Carol Rojas y Daniel Santa, como ya es costumbre, acá en la cabina de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hoy nos dedicaremos a la obra muy interesante de un gran poeta chileno, Vicente Huidobro. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Marvin. Como ya lo dices, es todo un honor compartir con nuestros oyentes en esta tarde de nuevo algo sobre poesía, algo más de poesía en este espacio para alimentar el alma. Hablando de uno de los poetas más grandes de nuestro país vecino Chile, junto con Neruda, Parral y Mistral, ¿cierto? Vicente Huidobro nació el 10 de enero de 1893 en Santiago de Chile y falleció el 2 de enero del 48 en Cartagena, Chile también. Entonces esperamos que hoy podamos hacer un recorrido más o menos completo por la vida y obra de este gran poeta que tiene mucho que contarnos en esta tarde. Bonita tarde para todos los oyentes y quiero decir algo como un abrebocas a lo que vamos a hablar hoy de Vicente Huidobro, y es que tocaremos un aspecto un poco distinto al que veníamos trabajando con algunos poetas como Juan Gelman, María Mercedes Carranza y otros que tuvimos anteriormente. Es el elemento del creacionismo, del que Huidobro en poesía es bastante importante. Entonces ahí les dejo ese abrebocas de lo que trataremos más adelante en el programa. Huidobro tiene una vida que se mezcla entre varios aspectos. Uno de ellos, y principalmente, lógicamente, está la poesía y la literatura. En segundo lugar, tenemos su relación con Dios o con la religión. También hablaremos un poco de misticismo y de eso que conocemos como el creacionismo, que es un movimiento que se deriva de las corrientes literarias francesas, porque tuvo la oportunidad de viajar a Europa. También tuvo mucho contacto con varios artistas y pintores, entre ellos Pablo Picasso, y formó este movimiento literario, denominado así porque un día, dictando una conferencia en Argentina, dijo que el poeta tenía 3 motivos para escribir. El primero era crear, el segundo era crear y el tercero era crear. Por lo tanto, los estudiantes lo dejaron como el creacionista. De ahí nace el movimiento, el creacionismo. Más que un movimiento literario, dicho por el mismo Huidobro, el creacionismo era un movimiento estético. Él trata de proponer o de hacer una apuesta estética, más que un asunto, digamos, temático en sí de la poesía creacionista. Distinto, digamos, de otras escuelas o de otros movimientos que, digamos, la posteridad es la que les ha puesto como un nombre, ¿cierto? Digamos, el malditismo y todas estas corrientes.
el creacionismo es casi que un asunto muy intencional, muy, diría uno, sin ser despectivo, muy prefabricado de parte de Vicente Huidobro. Llama la atención la evidencia, digamos, de esa expresión estética que en últimas es lograda, y el llamado que hacía, lo escuchamos ahorita en el poema que leía la compañera Carol de Arte Poética, la apuesta que él hace, digamos, por lo que empieza como a llamarse o a denominarse la economía de palabras, es decir, la palabra reflexionada antes de ser puesta. Él ya va sacando, digamos, un poco a la poesía de ese asunto muy visceral, muy pasional, y va llevando, digamos, el contexto y el texto de la poesía a un asunto muy reflexivo. Me encanta la expresión, y además es muy conocida, digamos, en el argot poético, de que el adjetivo cuando no da vida mata. Ahí él empieza como a señalar ya unas cosas de cuidado con qué es lo que vas a poner ahí, cuidado con lo que vas a escribir, que no es tan simple. Aparte, digamos, de, pues lastimosamente acá pues en la radio es un poco limitado el asunto para uno poder mostrar, pero la invitación es a leer, digamos, y ver cómo esas formas que adopta Huidobro al poner los versos son bien particulares, y están, digamos, distribuidas desde un punto de vista estético, que fue la verdadera apuesta que él quiso hacer. Él incluso en una entrevista dice que no es una cuestión tan radical como parece, porque cuando uno lee el manifiesto que él hace sobre el creacionismo precisamente y sus poemas, uno creería que hay que pensar cada cosa antes de ponerla en un poema, y él dice no es tan radical, y que lo único que está haciendo es una continuación lógica y objetiva de la poesía, que así se tiene que dar. Incluso un ejemplo de eso lo vemos en su Arte Poética, cuando dice: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Lo que él pretende es que no partamos de esos puntos comunes de los que a veces parten mucho los poetas, sino que empecemos a generar otras realidades desde el poema. Él dice que la realidad ya está, que lo que tiene que hacer la poesía es crear nuevos mundos para los lectores y para ellos mismos. Yo lo que pienso es que toda esta corriente se deriva de una intensa necesidad de hacer otras cosas, y eso lo refleja también en su vida. Huidobro tuvo 3 esposas, tuvo muchas críticas y muchas discusiones con otros poetas como Pablo Neruda, fue expulsado de varias revistas, vivió en muchísimos países, trabajó en varios periódicos, muchos quebraron, igual que las publicaciones en revista también, y un sinfín de publicaciones independientes también, ya específicamente de poesía, en la que cada una tiene una característica específica. Hay un momento de la vida de Huidobro en que se separa de esa imagen cristiana o esa imagen de relación con Dios, porque recordemos que él estudió en un colegio que hacía parte de una congregación llamada Compañía de Jesús o algo así por el estilo. Por lo tanto, se vio muy abarcado por todo el mundo cristiano. Fuera de eso, cuando se trasladó a otros países, se llevó a una compañera. Cuando viajó a Buenos Aires en el 1916, una compañera llamada Teresa Wilms, quien había rescatado de un convento, y se fugó con ella, y pasó el futuro de su vida en Chile, y el mundo entero pues conoció ese esbozo y esa nueva tendencia creacionista. Entonces yo creo que todo esto es una tendencia y una cosa que se desemboca de su vida, además porque también se interesó por otros temas que no eran la poesía, sino otros estudios científicos. Estamos hablando del esoterismo, de la astrología, de la alquimia, de la cábala antigua y del ocultismo en general, ¿cierto? Entonces, un cúmulo de cosas que hacen de la poesía de Huidobro algo de lo que no solamente se abarca una sola cosa, sino una cantidad grande de cosas para poder entenderla. Sí, lo que uno logra, digamos, leer entre líneas de la historia de Huidobro es que toda su poesía, digamos, está construida o es consecuencia precisamente de todo ese bagaje, diríamos, cultural que él tiene, toda su influencia de los movimientos franceses. También logra uno
ese asunto, digamos, del esoterismo, todo está muy evidenciado ahí, todo ese ocultismo, todo ese asunto. Lo que yo sí no tenía pues como muy claro, hasta ahora lo vengo a recordar, era su asunto o su acervo cristiano inicial, que de alguna manera invita como a una nueva lectura de lo que uno hasta ahora ha podido evidenciar en él, porque de alguna manera ya eso le explica a uno ciertas posiciones, ciertas cuestiones acerca de la obra de Huidobro. En resumen, lo que uno puede decir de Huidobro es que hay un asunto de creación muy importante que implica un amplio bagaje literario. O sea, uno poniéndonos, digamos, como en el supuesto de que uno quisiera abordar una poesía creacionista, la responsabilidad, digamos, que implica esto es demasiado grande, en el sentido de que para uno dar los giros que da Huidobro en sus poemas, para uno nutrir de la manera pues como tan variada, porque la sensación que a mí me queda es que no hay digamos como unas temáticas definidas, como unas líneas definidas. Son unos poemas que uno podría catalogar como como de cierto desorden, pues como uno ve que todo es muy diverso, muy rico, pero es precisamente producto de todas esas cosas que él tenía dentro de su cabeza, supongo, que inclusive a veces pienso que como que uno tiene la sensación de que al leerlo como que él quería decir más cosas todavía de las que ya dijo, y hay poemas inclusive muy largos, pero como que se quedan todavía cortos, porque como que se siente él forzado a acomodar un montón de contenidos, pero le queda todavía faltando. Y también pues obviamente fe de ello son lo que decía el compañero ahora, muchas publicaciones, tiene mucho publicado. Incluso en cuanto a eso que decía Marvin de la diversidad de temas, porque este no es un poeta del que uno pueda decir habla sobre política, habla sobre amor o habla sobre esos temas tan mundanos, precisamente por su concepción del creacionismo, y es hacer otros mundos y hacer que el poeta diga cosas que jamás en la vida se van a decir sin él. Vemos en Huidobro una gran riqueza en cuanto a los poemas. Un poema puede empezar hablando de la noche y terminar hablando de un cigarro, por ejemplo. No son historias redondas, como lo hablábamos con la poeta anterior a Juan Gelman, Wisława Szymborska. Ella tiene en sus poemas casi una historia completa. En Huidobro no. En Huidobro los poemas se quedan en la cabeza como a medio terminar, y precisamente ahí es donde uno puede ver esa concepción suya sobre el creacionismo y sobre no partir de hechos reales para escribir poesía. Hay algo que yo valoro grandemente en la apreciación que estás haciendo, Carol, porque ahí toma mucho más sentido la expresión de creacionismo como tal, porque es que no es solo el creacionismo que ejerció Huidobro en lo que plasmó, sino que esa incompletud o esa divagación que propone incita al lector incluso a seguir creando en su cabeza, porque si yo leo una frase que me da como un sentido evocativo de algo, pero no me lo termina, ya entonces yo soy el que estoy obligado a completar esa frase o a completar ese contexto para poder darle un sentido. Entonces, desde ese punto de vista también la consecuencia, digamos, de ese, no sé si haya sido intencional o si haya sido espontáneo en Huidobro, lo que sucede es eso, que uno se ve obligado también a crear desde su propio imaginario, desde su propia construcción subjetiva, se ve uno incitado también a crear, aunque eso no es, digamos, exclusivo de Huidobro, también es evidente en algunos otros escritores, pero en él particularmente sucede con mucha rigurosidad, incluso también en lo gráfico, cuando él deja unos espacios o hace los versos desordenados, corridos,
entonces utiliza mayúsculas aleatoriamente en algunas palabras. Inmediatamente surge una pregunta de, pues, ¿por qué? O qué sentido tiene, o qué quería él decir con esto. Entonces es una incitación constante a la manera de crear.